Hola, vamos a hablar de las consultas frecuentes en hematología y los aspectos semiológicos. Vamos a guiarnos por el texto Semiología Médica de Argente y Álvarez y vamos a empezar hablando de los signos y síntomas generales en relación con la hematología. Los invito a que pensemos por qué causas podría tener dolor un paciente con patología hematológica. Un paciente con patología hematológica puede tener dolor por el crecimiento del tamaño ganglionar. Esto generalmente ocurre en adenopatías de causa infecciosa o inflamatoria y menos frecuentemente en las adenopatías neoplásicas, aunque por el rápido crecimiento que puede haber en una leucemia aguda, un paciente puede presentar dolor ganglionar. También se dice que los pacientes, hasta un 10% de ellos con enfermedad de Hodgkin, pueden experimentar dolor asociado a la ingesta de alcohol en las áreas ganglionares comprometidas. Un paciente con esplenomegalia puede tener dolor por el rápido crecimiento del tamaño del vaso. También pueden presentar un paciente hematológico dolor óseo, sobre todo a nivel del sacro, caderas y esternón, en relación al rápido crecimiento de células malignas en la médula ósea, como se puede ver en una leucemia aguda de reciente diagnóstico o refractaria. También pueden presentar dolor los pacientes de manera secundaria a los tratamientos o a otras complicaciones de su enfermedad. Por ejemplo, el dolor que provoca la mucositis postquimioterapia o el dolor como única manifestación de un foco infeccioso en un paciente con neutropenia febril. En cuanto a la fiebre, recordamos que los patrones febriles no son en la actualidad útiles para establecer el diagnóstico etiológico de la fiebre, pero por ejemplo, la fiebre recurrente, que, donde los pacientes se encuentran febriles durante 4 o 5 días y se alternan con periodos de apirexia de la misma duración, se ha llamado fiebre de Epilepstein y se ha descrito semiológicamente como asociada clásicamente al linfoma Hodgkin. Sin embargo, no está establecida ni la especificidad ni la sensibilidad de este hallazgo, ni tampoco se conoce la verdadera incidencia de la fiebre de Epilepstein en el linfoma Hodgkin. Un capítulo aparte merecen los pacientes esplenectomizados o neutropénicos que presentan fiebre, ya que ambas situaciones constituyen una emergencia médica y van a ser evaluadas oportunamente en otros tramos de la cursada. Por último, tenemos a la fiebre de origen desconocido y en su manifestación clásica, la fiebre de origen desconocido puede estar causada por neoplasias hematológicas, pero es importante que consideremos a la enfermedad tromboembólica venosa como una causa importante de fiebre de origen desconocido, sobre todo en pacientes internados. Una causa hematológica menos frecuente de fiebre de origen desconocido puede ser la mielodisplasia. ¿Qué situaciones hematológicas nos pueden hacer pensar en disnea? Clásicamente, la disnea de comienzo súbito, sobre todo en un paciente que tiene antecedente de reposo y que presenta asimetría de miembros inferiores, debe hacernos pensar en el tromboembolismo pulmonar. Otra causa hematológica de disnea puede ser la anemia, y en este caso se va a ver acompañada de palidez. Por último, la cianosis también puede presentarse en algunas enfermedades hematológicas, como por ejemplo en la presencia de poliglobulia, policitemias, hemoglobinopatías o paraproteinemias. En esta diapositiva vamos a ver una causa de cianosis periférica, que es la macroglobulinemia de Waldenström. En la parte superior de la foto más grande se observa esa coloración, ese tinte azulado de la piel de un paciente que presentaba un altísimo nivel de IgM, que fue removido con plasmaféresis, y en la parte inferior de esa foto vemos al paciente que luego del tratamiento ha recuperado su coloración normal. En la foto pequeña observamos la cianosis en la lengua de un paciente con metamoglobinemia. En este caso era un niño que se había intoxicado con dapsona.
La cianosis es entonces la coloración azulada de piel y mucosas y es un signo cardinal de un trastorno de la oxigenación tisular. El edema asimétrico en miembros inferiores es muy característico de la trombosis venosa profunda. En general, se ve en pacientes que presentan algún factor predisponente, como éstasis venosa, hipercoagulabilidad o daño tisular. Y como signo característico tenemos al signo de Homans, que es el dolor ante la dorsiflexión brusca del pie. Dolor de la pantorrilla ante la dorsiflexión brusca del pie. En esta diapositiva presentamos otro ejemplo de edema provocado por trombosis venosa profunda y en la foto de la derecha lo que observamos es un edema del rostro y el cuello muy característico de la obstrucción de la vena cava superior o síndrome de vena cava superior. Este tipo de edema también se conoce con el nombre de edema en esclavina y se ve en procesos malignos como los linfomas mediastinales o también otros tumores del tórax. La palidez es el aumento del tono blanquecino o lívido de la piel. Cuando tenemos palidez de piel y mucosas, puede ser una manifestación de la anemia, la cual va a ser confirmada por los estudios de laboratorio correspondientes. Como signo, es interesante mencionar que la palidez que se evidencia a nivel de los surcos palmares con los dedos hiperextendidos suele presentarse en pacientes con hemoglobinas menores a 7 o a 8 gramos. En la otra foto lo que vemos es una forma especial de ictericia llamada ictericia flavinia, que es el tinte amarillento que pueden adquirir las personas con anemias con componente hemolítico. La rubicundez en las policitemias se denomina eritrosis y afecta principalmente al rostro y al cuello, y puede constituir un motivo de consulta ya que resulta obvia para los pacientes mismos y sus familiares. Vamos a hablar del sistema linfático. Los ganglios se presentan en grupos de varios elementos y hay grupos palpables que en el gráfico están marcados con los puntitos más oscuros y que son accesibles al examen físico, mientras que hay otros grupos profundos que normalmente no se pueden evaluar durante el examen físico. Lean en detalle el capítulo 22 del libro. Recuerden que para palpar un ganglio vamos a usar 3 dedos de la mano, índice, mayor y anular, y lo vamos a hacer con movimientos rotatorios. Los ganglios cervicales y axilares se evalúan con el paciente sentado y el examinador puede estar tanto frente al paciente como ubicarse atrás. ¿Sí? El examen físico de la adenopatía se hace de manera sistemática mediante la inspección y la palpación. Recuerden que la maniobra de Valsalva facilita la exposición de los ganglios supraclaviculares que son siempre patológicos. Les recomiendo que repasen la estructura ganglionar de sus libros de inmunología. Recuerden que el ganglio cuenta con una cápsula de tejido conectivo y a su vez está formado por una corteza con una área externa y una región paracortical más interna y a su vez una médula. La corteza está formada por los folículos primarios, por linfocitos B vírgenes, los folículos secundarios, por linfocitos B activados y otro grupo de linfocitos que los recubre, constituyendo la zona del manto. La zona paracortical es rica en linfocitos T y la médula tiene los senos medulares y la presencia de otras células como macrófagos, como monocitos, que también están distribuidos a lo largo de todo el ganglio. Esta histoarquitectura lo que hace es favorecer las funciones del ganglio, que incluyen poner en íntimo contacto aquellos antígenos
ya sea que ingresaron directamente a través de la linfa o que fueron transportados por los propios linfocitos. También lo que hace es secuestrar las células neoplásicas y las células dañadas y destruirlas. Teniendo en cuenta las funciones del ganglio, vamos a razonar que existen muchas causas por las que puede haber adenopatías. Dentro de las causas más frecuentes hay causas infecciosas y no infecciosas. Dentro de las infecciones vamos a tener infecciones bacterianas de tipo piógenas como secundarias a estreptococo o estafilococo e infecciones específicas como por ejemplo la tuberculosis. También dentro de las causas infecciosas frecuentes tenemos en cuenta los virus como Epstein-Barr, CMV, VIH, tenemos en cuenta las micosis, los parásitos, en particular toxoplasmosis. Otra causa frecuente de adenomegalias son las neoplasias y a la cabeza tenemos las neoplasias del sistema linfoproliferativo y las metástasis de tumores sólidos frecuentes. Dentro de las causas menos frecuentes de adenopatías tenemos que considerar las drogas, como por ejemplo la fenitoína, la carbamazepina, el atenolol, las colagenopatías, las enfermedades raras como la enfermedad de Castleman, las tresaurosmosis como Gaucher, Tay-Sachs, Niemann-Pick, la sarcoidosis, la amiloidosis y otras entidades. El enfoque de un paciente con enfermedad ganglionar incluye establecer en primera instancia si lo que estamos considerando que podría ser un ganglio es realmente un ganglio o hay algún otro diagnóstico diferencial que se nos ofrece. Esta es una lista de diagnósticos diferenciales a las adenopatías que se pueden hallar en el cuello y en las fotos vemos una imagen de quiste tirogloso que tiene ubicación medial y quiste branquial de ubicación lateral. Esta diapositiva también muestra una imagen que a la inspección podría hacernos pensar que se trata de una adenopatía y sin embargo constituye un laringocele. Las regiones inguinales y axilares también pueden presentar diagnósticos alternativos. Por ejemplo, a nivel inguinal, una hernia de difícil reducción puede ser confundida con una adenopatía y a nivel axilar, una foliculitis o una hidrosadenitis también puede ser confundida con una adenopatía. Los ganglios linfáticos, como dijimos, se examinan sistemáticamente con inspección y palpación. La inspección nos va a permitir descubrir lesiones cutáneo-mucosas que puedan estar relacionadas con el ganglio, por ejemplo, en el chancro sinfilítico. La piel que lo recubre debe ser normal. La presencia de edema y rubor es característica de la adenitis piógena. La coloración azulada de una adenopatía inguinal nos hace pensar en linfogranuloma venéreo y una cicatriz estrellada puede ser una manifestación de supuración, como por ejemplo en la escrófula de la tuberculosis. La palpación ya dijimos que se hace con los dedos índice, mayor y anular y remarcamos la importancia de la maniobra de Valsalva para favorecer la expresión y la palpación de ganglios supraclaviculares. La palpación nos permite evaluar forma y tamaño. Vemos en la diapositiva que el tamaño, si bien no necesariamente determina malignidad, en general los ganglios menores a 1 centímetro no tienen malignidad, mientras que los mayores a 2,5 centímetros son neoplásicos en el 40% de los casos. Normalmente los ganglios deben ser indoloros y el dolor vinculado a la distensión capsular sugiere infección. Como ya dijimos, también puede haber dolor en la leucemia aguda y en los pacientes con linfoma Hodgkin asociado al consumo de alcohol. La consistencia normal es blanda, mientras que un ganglio de consistencia duropétrea nos tiene que hacer sospechar metástasis de un tumor. Los ganglios de los linfomas tienen la característica de una consistencia intermedia llamada engoma de borrar. Los ganglios deberían ser móviles y cuando se encuentran adheridos a planos profundos sugieren, en primer lugar, la presencia de neoplasia. Esta diapositiva resalta las características físicas de una adenopatía de causa infecciosa.
En esta diapositiva observamos adenopatías fistulizadas, en este caso de causa infecciosa, pero también puede haber otras causas como las neoplásicas. En esta diapositiva destacamos las causas de las adenopatías de origen neoplásico. En este caso puntual, la inspección nos revela la presencia de una lesión etiológicamente relacionada con la adenopatía. La adenopatía corresponde, en este caso, a una metástasis de un melanoma. En el enfoque de un paciente con adenomegalias, vamos a tener en cuenta el contexto clínico mediante la anamnesis, vamos a considerar la edad, pensando que los pacientes pediátricos y los más jóvenes presentan con frecuencia adenopatías de etiología benigna por la hiperreactividad del sistema inmune. Vamos a tener en cuenta el tiempo de evolución y prestar atención a aquellas que tengan más de 2 a 4 semanas de evolución y la posibilidad de que el paciente sea portador del virus de la inmunodeficiencia humana y la presencia de otros síntomas sistémicos que nos orienten a la enfermedad. También vamos a tener en cuenta la ubicación. Por ejemplo, las adenopatías supraclaviculares son siempre patológicas. Vamos a considerar las características semiológicas que estuvimos viendo y sobre todo el carácter localizado o generalizado del compromiso ganglionar. En los síndromes de adenomegalias vamos a estudiar en primer lugar a las adenomegalias superficiales y posteriormente a las adenomegalias profundas. Las adenomegalias superficiales a su vez las vamos a clasificar en localizadas o generalizadas. Y dentro de las localizadas, aquellas que tengan una lesión primaria evidente y aquellas que no tengan lesión primaria. Dentro de las adenopatías generalizadas nos va a interesar destacar aquellas que tengan una causa obvia, aquellas que formen parte de un síndrome de mononucleosis, aquellas que se den en pacientes con VIH y aquellas que no tengan una causa fácil de establecer. Las adenomegalias profundas son siempre patológicas. Mediante el estudio sistemático que proponemos de las adenomegalias, vamos a enfocarnos en las adenomegalias superficiales localizadas y vamos a tratar de buscar siempre la puerta de entrada o lesión primaria. Cuando la encontramos, generalmente va a ser una adenopatía de tipo infecciosa. Si no hay antecedente de lesión, tenemos que sospechar la neoplasia. Es fundamental hacer un interrogatorio exhaustivo. Una causa frecuente de adenomegalia localizada, por ejemplo axilar, es la enfermedad por arañazo de gato, pero a veces el paciente no recuerda que hubo una lesión primaria. De la misma manera, las adenomegalias cervicales localizadas, cuando presentan lesión en bucofaringe, pabellón auricular o cuero cabelludo, suelen ser vinculables a infección. El síndrome oculoganglionar, que presenta conjuntivitis infecciosa y una adenomegalia satélite preauricular, se conoce con el nombre de signo de Romaña y es sugestivo de primoinfección por Chagas en las áreas endémicas correspondientes. Como ya dijimos, una adenomegalia inguinal asociada a una úlcera o lesión genital, particularmente si la piel que recubre la adenomegalia tiene una coloración azulada, es característica del linfogranuloma venéreo. Cuando nos encontremos con adenomegalias superficiales localizadas sin lesión primaria, corresponde realizar un estudio exhaustivo con biopsia para su estudio histopatológico y estudio microbiológico. Esperamos encontrar enfermedades propias del sistema inmunohematopoyético como los linfomas, pero también metástasis de otros tumores y tuberculosis. Las adenopatías supraclaviculares resultan siempre patológicas. Si bien el riesgo de malignidad aumenta con la edad, hay que tener en cuenta que los pacientes pueden presentar metástasis de tumores del mediastino, del pulmón o del esófago cuando la presentación es derecha
Y cuando la adenopatía es izquierda, que se conoce con el nombre de ganglio de Virchow, representa una metástasis del tracto gastrointestinal, de las gónadas, los riñones, el páncreas o la próstata. Pasando a las adenopatías generalizadas, comenzaremos por las que tienen causa evidente. Esta es la foto de una paciente del hospital que tenía una eritrodermia y que estaba sobreinfectada, que presentaba grandes adenopatías axilares que se conocen con el nombre de adenopatías dermatopáticas. Otra causa de adenopatías generalizadas lo constituye la mononucleosis infecciosa, síndrome que estudiarán en detalle de la bibliografía. Esta diapositiva propone un algoritmo de estudio de las adenopatías superficiales o palpables basado en la anamnesis y el examen físico. Lo que tenemos para destacar es que cuando no arribamos a un diagnóstico concluyente, en todos los casos terminaremos realizando una biopsia quirúrgica. Con respecto a las adenopatías profundas, las adenopatías torácicas, dentro de estas, las adenopatías iliares pueden ser unilaterales o bilaterales. Las unilaterales son sugestivas de neoplasia, las bilaterales también pueden serlos, pero también tenemos que considerar otras etiologías como la sarcoidosis y la tuberculosis. Las adenopatías mediastinales son altamente sugestivas de enfermedad neoplástica, siempre ameritan un estudio profundo, pueden ser expresión de linfoma Hodgkin o otros tipos de linfoma y otros tumores del mediastino. Las adenopatías abdominales y retroperitoneales casi siempre son malignas. La forma de estudiarlas puede ser mediante punción, sobre todo si son poco accesibles, pero si se sospecha linfoma tenemos que recurrir a la biopsia. Es muy importante que pensemos en biopsiar toda adenomegalia inexplicable que persista por más de 2 a 4 semanas. La punción aspiración con aguja fina no es útil, podría ser útil únicamente para confirmar la metástasis ganglionar de un carcinoma ya conocido y algunos proponen que podría ser útil en pacientes con VIH. Sin embargo, si la sospecha es linfoma, se requiere una biopsia quirúrgica. La biopsia es una biopsia excisional, se saca el ganglio, se secciona, se pueden hacer improntas para que veamos los hematólogos y también los patólogos, se dispone una parte de ese material en formol para su estudio por anatomía patológica y una parte en solución fisiológica que se deriva inmediatamente para citometría de flujo. La inmunofenotipificación por citometría de flujo es un estudio complementario de gran valor en el diagnóstico de las neoplasias hematológicas. Esta es una imagen de una impronta ganglionar, como las vemos los hematólogos. Esto es una tinción habitual para cualquier frotis con Megrun-Walgemsa. Es de un valor orientativo para los hematólogos, pero no es suficiente para hacer diagnóstico. Para terminar con el sistema linfohematopoyético, vamos a hablar de la esplenomegalia y vamos a reconocer las distintas etiologías que puede presentar la esplenomegalia. El diagnóstico diferencial de la esplenomegalia es el tumor, que puede ser de páncreas o de riñón, la hepatomegalia a expensas del lóbulo izquierdo, el tumor gástrico. Es importante recordar que hasta 15% de la población sana puede presentar esplenomegalia, por eso es importante documentarlo en la historia clínica. Por último, definimos esplenomegalia masiva como aquella que supera los 8 centímetros por debajo
del reborde costal y se observa con frecuencia en síndromes mieloproliferativos crónicos, en particular mielofibrosis, pero también en tesaurosmosis como Gaucher, en la talasemia mayor y en la leishmaniasis. Vamos a hablar ahora de las anemias. Esta es la definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud para la anemia en las personas adultas. Una forma de clasificar las anemias puede ser por su etiología. De esta manera tendremos anemias por hemorragia, que puede ser aguda y crónica, anemias carenciales por deficiencia de hierro, B12 o fólico, anemia de procesos inflamatorios, entre otras. Para el diagnóstico nos vamos a valer del interrogatorio, los datos del examen físico y el laboratorio. En el estudio de las anemias vamos a interrogar sobre la alimentación, sobre los hábitos y en particular vamos a tratar de recabar datos sobre el hábito de la pica, que es el apetito por sustancias no alimenticias, como por ejemplo la tierra, la cal, el hielo, y se ve frecuentemente en niños con anemia ferropénica. Vamos a considerar también las medicaciones que están tomando nuestros pacientes, otros antecedentes médicos, como la insuficiencia renal, la presencia de pérdidas gastrointestinales o ginecológicas, los antecedentes familiares para pensar en anemias congénitas. Algunos hallazgos característicos del examen físico nos pueden orientar a la etiología de la anemia. Esta es una imagen de la coilonychia, que es característica de la ferropenia. También se la llama uña en cuchara. La gastritis angular también está relacionada con la ferropenia, aunque también está descrita en otro tipo de anemias. Esta imagen corresponde a una lengua completamente depapilada y brillante, característica de la glositis de Hunter por deficiencia de vitamina B12. La palidez amarillo-limón es característica de la deficiencia de vitamina B12. ¿Qué estudios vamos a pedir cuando estudiamos una anemia? El estudio cardinal es el hemograma y el recuento de reticulocitos. Nos van a servir para orientarnos y pedir otras pruebas complementarias como el estudio de hierro, el dosaje de vitamina B12, la electroforesis de hemoglobina, el proteinograma, la determinación de eritropoyetina, las pruebas de Coombs e incluso en algunos casos los estudios de médula ósea. ¿Qué datos del hemograma nos van a resultar más relevantes? Por supuesto que la determinación de hematocrito y hemoglobina para definir la anemia, pero principalmente el volumen corpuscular medio, que nos va a hablar de las anemias microcíticas menores a 80 femtolitros, macrocíticas mayores a 100 femtolitros y las normocíticas que normalmente se encuentran entre 80 y 90 femtolitros. También vamos a considerar el rango de dispersión del tamaño eritrocitario o RDW por sus siglas en inglés, que puede estar normal hasta 14.6 o elevado. Esto se ve característicamente en la anemia ferropénica y en otras anemias donde hay mucha anisocitosis. El tamaño del glóbulo rojo, el volumen corpuscular medio, constituye la forma más práctica de encarar el estudio de las anemias. De esta forma, con volumen corpuscular medio bajo, tenemos principalmente a las anemias por deficiencia de hierro, aunque el 30% de las anemias de la inflamación también pueden presentarse microcíticas, y también tenemos la anemia del rasgo talasémico, donde el volumen corpuscular medio suele ser menor a 60 femtolitros. Con volumen corpuscular
medio normal tenemos principalmente a la anemia de la inflamación o de la enfermedad crónica, pero también las anemias por pérdida aguda, la anemia de la insuficiencia renal, la mielodisplasia en algunos casos y el déficit combinado de hierro y vitamina B12 o ácido fólico. Con volumen corpuscular medio alto, característicamente tenemos a las anemias megaloblásticas por deficiencias de folato y B12, pero en una persona mayor no podemos desconocer la posibilidad de un síndrome mielodisplásico. También tienen aumento del volumen corpuscular las anemias hemolíticas inmunes por el componente regenerativo de reticulocitos que presentan, que tienen un tamaño más grande. Otras causas frecuentes de macrocitosis y anemias con volumen corpuscular medio alto incluyen las quimioterapias, el alcohol, la enfermedad hepática, la aplasia medular y ciertos fármacos, como por ejemplo los antivirales, que pueden interferir con el metabolismo del folato. Además del volumen corpuscular medio, resulta de mucha utilidad para clasificar las anemias el recuento de reticulocitos, ya que éste las va a dividir en anemias hiporregenerativas o regenerativas. La determinación de reticulocitos se puede hacer de manera automatizada con los nuevos contadores y clásicamente de manera manual al microscopio con una tinción supravital que se llama azul brillante de Cresilo. Esas células más grandes y con restos reticulares en su interior son los reticulocitos. El método manual consiste en contar cuántos reticulocitos se observan en cada 1000 hematíes. En esta diapositiva tenemos clasificadas a las anemias según sean hipo o regenerativas. Las anemias regenerativas tenemos que tener en cuenta que son aquellas producidas por sangrado o por hemólisis. Las anemias hiporregenerativas incluyen a todas las anemias carenciales y a las anemias asociadas a otras patologías. Para saber si nuestro paciente tiene la cantidad correspondiente de reticulocitos que debe tener para su nivel de anemia, en el caso de tratarse de una anemia regenerativa, tenemos que hacer una corrección multiplicando la cantidad de reticulocitos contados por el hematocrito del paciente dividido el hematocrito ideal para ese paciente. En este caso, si el número es mayor a 2, la anemia será regenerativa y si es menor a 2, la anemia será hiporregenerativa. Vamos a terminar la presentación con 2 diapositivas sobre hemostasia. Para empezar, quiero que sepan que el interrogatorio de la hemostasia, de las alteraciones de la hemostasia, es un interrogatorio reglado y formal, y lo vamos a ver en detalle cuando cursemos la rotación un poco más adelante. En estas diapos lo que quiero hacer es mostrarles los signos de sangrado en la hemostasia primaria, que en particular tienen que ver con las alteraciones de la función plaquetaria y de la pared vascular y que se va a manifestar principalmente como petequias, como púrpura, como equimosis. Recordemos que el sangrado puede ser mayor, no mayor clínicamente significativo o no mayor y no clínicamente significativo. El sangrado mayor está determinado no solamente por el volumen, sino por la localización. Por ejemplo, un sangrado en un área crítica como el sistema nervioso central o el fondo de ojo. Recuerden que en un paciente trombocitopénico, la presencia de petequias en la mucosa yogal correlaciona con sangrado en sistema nervioso central. De la misma manera que el sangrado en el fondo de ojo, que se considera una emergencia sobre la cual hay que tomar conducta activa. En esta última diapositiva vemos expresiones de sangrado secundarios a la hemostasia secundaria por falla en los factores de coagulación, en particular hematomas extensos y hemartrosis como las que se ven en los pacientes con hemofilia.